Buenas tardes, Viviana. Hola, doctor, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Hola, Manolo, buen día, buenas tardes. Ha llegado Manolo, bueno, menos el orador, la figura imprescindible. ¿Cómo estás, Manolo? Este micrófono, ahí está, el micrófono apagado, Manolo. Ah, prendéselo. Manolo, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No. ¿Y ahora me oyen? Sí, Ahora sí. perfecto. Qué Bueno, gusto verte, digo, Manolo. igualmente, aunque sea virtual. Sí, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Claro. ¿Qué tal, Las Clarita? bondades de la cuarentena. Clarita, ¿qué tal? Está muy bien, acá está al lado mío. Hola, Bueno, Manolo. recuerdo. Eso. Hola, Clara. ¿Qué ¿Cómo tal? anda Lola? Bien, también. Por aquí anda Bueno, arreglando cosas, pero bueno, bien, bien. bueno, me alegro Me alegro mucho. mucho, bueno. Bueno, Pues lo mismo Manolo, digo. estamos ingresando a los inscriptos que Vale. ¿Y hay Pino qué dice? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Hola, Pino? Miguel, Buenas ¿cómo va? tardes. Te decía, Manolo, que tenemos 55 inscritos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Estamos Hola, ¿qué tal todos? bien, muy Hola, bien. ¿qué Hola. tal? Estamos Federico escuchando. Yurges, qué alegría verte. Igualmente, doctor, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Hacía rato que no sabía nada de ti. De las reuniones del año pasado en la academia. Eso es. Bueno, ya volverán, ya volverán. Como las golondrinas. Exactamente. Estamos esperando que ingrese el resto de la gente, De Muy acuerdo. bien, me porque parece. hay más de 50 inscriptos y todavía no ingresaron, así que vamos a esperar. Ahora Que está hay entrando 21 nomás. nuestro director, está ingresando, el doctor Abásolo. Buenas tardes. Ah, qué bien, ya lo veo, muy buen mozo. Sí. Conectándose. Ya Sí, buenas. afeitado veo. ¿Eh? No, el doctor Díaz Coucelos se ha sentado. También. También. Hola, Charles. Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, imposible saludar uno por uno, así que estamos dándole el acceso a todos. Como se ha convertido en una costumbre en nuestro instituto, tenemos participantes de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, de España. ¿Me escuchás, Manolo? Sí, sí, te escucho. Bueno. ¿Me veo o no me ves? Sí, ¿no? Te vemos perfecto, te escuchamos muy bien. Vamos a esperar 2 o 3 minutos. ¿Te escuchas? Esperamos 2 minutitos más y ya arrancamos todos. Esta vez tenemos la novedad de que tenemos 2 links. Así que cuando se termina el primero, salimos y volvemos a entrar al segundo link que está indicado en el mensaje. Ahí está entrando María Cubo de España. Bien. No esté cerca, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Hola María, Buenas ¿cómo te tardes. va? Ahí está ingresando Manuel Bermejo, de España. Joaquín, que debe ser de Brasil. Néstor Salazar, que me parece también de Brasil. Ahí tenemos un joven investigador con Melina González, que nos está acompañando. Muy, pero muy joven. El Benjamín. Ah, ya lo veo.
Sí. Está a sus primeras armas, está haciendo sus primeras armas. Así es. Constantino, además, ¿eh? Constantino, qué nombre. Pero bueno, con ese nombre tiene el futuro asegurado. Muy bien. Totalmente. Está Tamar Herzog de Estados Unidos, que la acabo de admitir. Hola Tamar, buenas tardes, bienvenida. A ver, son 15:04, me parece que ya es momento para empezar, en honor a los puntuales. Bueno, bienvenidos todos nuestros amigos y colegas del instituto. Los que no participaron hasta ahora nunca, les damos la bienvenida, y a los que ya vienen participando, estamos muy contentos de volver a verlos otra vez. Les pedimos por favor que se apaguen los micrófonos, después en la parte correspondiente a los comentarios les vamos a habilitar el uso del micrófono, pero necesitamos que se lo apaguen para que no haya interferencias en el sonido. Bueno, esta charla, como siempre, se está grabando, se va a subir al canal de YouTube del Instituto, que dije la otra vez, creo que es el único canal de YouTube exclusivamente de Historia del Derecho, ya tiene un montón de conferencias subidas, así que suscríbanse para enterarse cada vez que subimos una conferencia. Y bueno, y ahora le doy la bienvenida a nuestro expositor de hoy, el doctor Manuel Torres Aguilar. Hola Manolo, formalmente te doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Muy contenta de verte después de varios años, y sobre todo de sentirte tan cerca, a pesar de la distancia. El doctor Torres Aguilar es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Córdoba, España. Ha sido decano de la misma facultad y vicerrector de estudiantes de la misma universidad. Actualmente es director del Anuario de Historia del Derecho Español, es secretario general de la Universidad Internacional de Andalucía. Ha publicado varios trabajos sobre historia del derecho penal, sobre la instrumentalización del derecho como eje central del poder político en la administración, la historia del procedimiento, ha trabajado la proyección de instituciones de derecho español en la América hispana y su papel en la conformación del derecho indiano, así como el pensamiento político y su proyección histórica e institucional. Ha sido director de varios proyectos de investigación. Su trayectoria es enorme, pero como sabemos el tiempo en el Zoom es mezquino. Esta es la presentación breve del doctor Torres Aguilar, así que Manolo, te paso el piso y adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve también en los agradecimientos, pero bueno, creo que son obligados. Agradecer al doctor Ezequiel Abasolo y a Viviana Kruger el que me hayan invitado a participar en estas sesiones, que se están abriendo ya un hueco, un nombre dentro de la historia del derecho, ¿no? Ya somos muchos los que andamos siguiendo a través de YouTube. Bueno, sin más dilación, pues voy a entrar en materia. A mí me interesa sobre todo analizar el reconocimiento de iure de aquellos estados que surgen de un movimiento independentista. La mayor parte de estos procesos independentistas se inician por una rebelión militar, jurídica o institucional, que en principio, ab initio, parece que no va a permitir llegar a buen término, es decir, parece que ese movimiento no va a ser reconocido ni internacionalmente, ni mucho menos tampoco por el Estado del que pretenden independizarse. Así es como se inician, ya digo, todos estos procesos, al menos todos los que yo he consultado. Sin embargo, en la mayoría de los casos que la historia nos enseña, pues no es así. Finalmente la parte secesionista termina por convertirse en un Estado y en un tiempo más o menos dilatado, el antiguo Estado originario acaba por reconocer de iure la independencia provocada de facto. Hay alguna excepción
en el mundo, pero ya digo que es una excepción sin demasiada importancia. Bien, después de ver los expedientes conservados en la documentación que me sirvió para trabajar esta cuestión, pude apreciar unos procedimientos y unos hitos jurídico, político y diplomático que no eran originales, sino que se repiten habitualmente en casi todos los procesos de independencia. Así que el interés de este análisis, de esta cuestión, que no es original en toda su plenitud, el proceso de independencia de México es conocido, obviamente, pero el interés radica en ver esos hitos para prevenir determinados planteamientos políticos o determinados planteamientos ideológicos o determinada estrategia política errónea o incluso determinadas falsas esperanzas jurídicas que conducen a frustración, que se derivan habitualmente de la torpeza política en el manejo de estas situaciones por parte de los gobernantes del Estado en el que se inician esos procesos independentistas. En líneas generales, todo proceso de este tipo pues es, en mi opinión, por lo menos en el caso español, que tiene bastante recorrido en cuanto a proceso de independencia, es en lo general pues gestionado muy torpemente por los políticos de turno en cada momento. Resulta en alguna medida sorprendente, visto desde nuestros días, o quizá observando nuestra realidad política actual no lo sea tanto, hablo de la realidad política en España, el escaso eco o la escasa visión de futuro que los sucesos que empezaron a acontecer en la América española entre 1810 y 1825 provocaron en la península. Incluso entre buena parte de sus autoridades que con gran falta de realismo político intentaron atajarlo. No puede afirmarse que estos hechos no se tomaran del todo en consideración, claro que sí, hubo muchos discursos, memoriales, propuestas, normas, que intentaban dar solución a una nueva situación que no se había previsto y que era incompatible con el modo vigente hasta entonces de entender la monarquía hispánica y la relación de la península con sus territorios de ultramar. Por otro lado, para la gran mayoría de los españoles, el problema ultramarino apenas era existente, pues la situación de guerra en la que se encontraba la península, la guerra de independencia contra las tropas napoleónicas, y las miserias derivadas de esa situación, pues lógicamente ocupaban más el interés de aquella población en su propia situación que en los movimientos insurrectos en América. Un primer hito, una primera condición, pues, que preside o suele presidir todo proceso de independencia, viene determinada por las circunstancias o el momento táctico en el que se va a iniciar ese movimiento. Ese movimiento siempre, habitualmente, se inicia, coincide con la coyuntura de máxima debilidad del Estado del que pretende extinguirse la parte que lo inicia. Como he dicho, la España peninsular se desangraba en una guerra con problemas de exilio de los reyes, etcétera, que son de sobra conocidos. Así que un primer dogma, si me permiten la expresión, en todo proceso de independencia pasado, y puedo afirmar que futuro también, es justamente esa situación de crisis, de abatimiento, de debilidad, de corrupción política, económica, jurídica, incertidumbre social, lo que quieran ustedes, que presenta el Estado y que configura un negro panorama para buena parte de los territorios que lo integran, propiciando, pues, en los movimientos secesionistas el adecuado argumento para ofrecer la independencia como la solución a todos esos males. Cualquier problema que aqueje al Estado originario, se afirmará, dejará de existir casi como por ensalmo
en el territorio que se declara independiente. Junto a ese hito hay otro, presente también en los procesos independentistas, en casi todos ellos. Yo diría que son dos, es uno, pero son dos. El primero es que normalmente los procesos independentistas surgen en territorio de un Estado que se consideran o que son realmente superiores económicamente a buena parte del Estado del que pretenden escindirse. Y de otra parte, otro hito es que en los procesos independentistas se acusa siempre al Estado originario de esquilmar los recursos económicos y de todo tipo del territorio que aspira a segregarse. De modo, pues, que en el discurso independentista se afirmará que una vez todos esos recursos sean administrados por el nuevo gobierno independiente, serán más que suficientes para atender el desarrollo de una nueva Arcadia segregada al fin de su dominador. No es mi objetivo aquí analizar la situación preexistente en el México colonial. Desde luego que había razones más que fundadas para que la antigua madre patria comenzase a ser vista más como un problema que como una solución. En ese marco, la relativamente reciente guerra de independencia de las colonias británicas del norte sirvió como argumento a algunas reflexiones de ciertos políticos, pocos, pero políticos avesados, que en ese momento empezaban a ver con claridad que el movimiento independentista de Norteamérica iba a ser inevitable que se contagiase a los dominios españoles. Uno de estos políticos avesados fue el conde de Aranda, que consideraba irreversible ese movimiento de independencia y proponía la búsqueda de una solución pactada, negociada, instrumentalizada jurídicamente con nuevas formas de relación en las que, por ejemplo, se estableciesen unos reinos de familia en aquellos territorios que inexorablemente iban a emprender un camino hacia su independencia. Una solución pactada, negociada, que permitiese la adopción de unas formas de relación más equilibradas y justas entre la antigua metrópoli y los territorios coloniales, y configurase una solución no traumática y sangrienta a la cuestión. En la documentación que he ido manejando de 25 años después de los primeros movimientos independentistas, se insiste siempre en esa salida pactada, negociada, acordada y pacífica. Pero lo cierto y verdad es que esa solución, en el caso de México, llegaría cuando las heridas abiertas habían ya sangrado demasiado. No resulta fácil comprender cómo nuestros gobernantes mostraron tan poca sensibilidad y tan escasa inteligencia en su relación con la realidad emancipadora americana. Las propias cortes, en las que estaban presentes liberales y absolutistas, fueron incapaces de tener altura de mira y visión geoestratégica, aferrándose a una posición que solo temía las consecuencias económicas de la secesión. Lo único que importaban eran esas consecuencias económicas. Dicho esto, otro hito, otro elemento que describe o que define estos movimientos secesionistas es un elemento, a mi juicio, clave: no saber gestionar la realidad del mismo. Esa ha sido una constante a lo largo del XIX en todos los movimientos independentistas en los que España ha estado presente. Justamente la antítesis del modelo británico. No me detendré mucho en esto porque voy muy mal de tiempo. Es decir, un elemento característico es la carencia de altura política de los gobernantes para poder superar la inmediatez de la cuestión económica perentoria y saber elevar la mirada a un conjunto de relaciones en las que también esté la parte económica, pero que agrupen otros intereses, otros elementos comunes que a la larga pueden ser mucho más rentables. En ese marco de incomprensión por parte de nuestras autoridades,
Las potencias europeas, especialmente el Reino Unido, se aprovecharon de la situación. Ya tenemos también aquí otro interesante hito en los procesos independentistas. Siempre habrá estados que reconozcan al territorio segregado y a sus nuevas autoridades, en la medida que ello les va a suponer un beneficio económico y comercial, y al mismo tiempo va a favorecer, en el contexto de las relaciones internacionales, el debilitamiento del Estado del que nace la parte segregada. Así que no se llamen a engaño. Si inicialmente parece que ese movimiento es un movimiento de unos locos que no va a reconocer nadie, la historia nos demuestra que nunca ha sido así, que siempre hay un primer Estado que lo reconoce por esos intereses al que luego se van sumando otros. En el fondo, pues, siempre latirán en ese planteamiento las razones políticas o jurídicas que mejor convengan al Estado que va a ejercer ese reconocimiento. Pero en el fondo será el interés económico y el debilitamiento del otro actor internacional el que prime en la cuestión. Bien, tras 1824, con la derrota de Ayacucho, queda patente que España ya no va a poder recomponer su presencia y dominio en los territorios americanos. A esa fecha siguió una etapa de ignorancia mutua y de ausencia de relaciones entre aquellos territorios y la antigua metrópoli. Muchísimas fueron las consecuencias negativas de aquella dramática y traumática ruptura de relaciones. Pero quizá, en mi opinión, la inexistencia de un proyecto común de futuro sería la consecuencia más destacada. A diferencia, por ejemplo, del modelo angloamericano al que me refería antes, que fue capaz de reconstruir y de construir un espacio de entendimiento, relaciones políticas, comerciales, culturales, sociales y económicas, entre España y América se abrió una ignorancia mutua. Ningún país que se independizó de España tuvo al rey de España, como jefe de Estado, aunque fuese de un modo simbólico, cosa que sí ocurrió en el proyecto denominado Commonwealth. En el periodo de restauración absolutista, que se inicia tras el final del trienio liberal, surge lo contrario, surge de nuevo un deseo por parte del gobierno absolutista de Fernando VII de reconquistar militarmente aquellas tierras, es decir, de no enterarse de lo que estaba pasando. Este monarca se empecinaba y no reconocía el hecho irreversible al que nos estamos asomando. Esto iba a dificultar, lógicamente, las negociaciones y nos iba a dejar continuamente alejados cada vez más de la realidad americana y favoreciendo la presencia de otras potencias europeas en ese marco. Será, de nuevo, en el reinado de Isabel II, al fallecimiento de Fernando VII, cuando se inicie el cambio de actitud política en relación a esos nuevos estados americanos. La reina regente, María Cristina, y su gobierno se mostrarán favorables a iniciar los pasos hacia una labor diplomática encaminada a reconocer la nueva realidad y restablecer los lazos de relación rotos progresivamente desde 1810. En este caso, lo que me ocupa a mí es México. México que va a exponer desde el primer momento su irrenunciable aspiración a que España reconociese su independencia sin condiciones. Como decía, una vez desaparecido Fernando VII, en 1834, el ministro de Estado, Martínez de la Rosa, impulsa definitivamente el inicio de las conversaciones para el restablecimiento de las relaciones con México. Así ordenará al marqués de Miraflores y al duque de Fría, respectivamente, para tal fin, dándole instrucciones al respecto. Advierte el ministro a estas dos personas, uno era el embajador en París y otro el embajador en Londres, para que sepan que se autoriza la apertura de negociaciones, pero que éstas llevan implícita no un reconocimiento incondicional de los nuevos estados, sino la necesidad de que esta medida vaya acompañada de contraprestaciones por parte de aquellos.
Buena parte de las negociaciones previas van a tener como sede la ciudad de Londres, en menor medida París, a pesar de que el gobierno español deseaba que desde el primer momento se celebrasen en Madrid y en caso de que no aceptase México, tuviesen lugar en la plaza de Gibraltar. No sería así. Esas relaciones negociadoras las inicia Lorenzo Zavala como representante de México en Londres y el embajador español allí, el duque de Frías, en diciembre de 1834. Estos dos agentes serían luego sustituidos por otro para que sea finalmente Miguel Santamaría, en representación de México, el que, asumiendo el papel de plenipotenciario, acuda a Madrid para la negociación del tratado con Juan Álvarez de Mendizábal. El tratado, como saben, se firmaría el 28 de diciembre de 1836, es decir, 26 años después de iniciado el proceso independentista. Hay aquí una serie de memoriales que dan soluciones por parte de particulares al proceso de independencia y demás, que los tengo publicados, pero que les voy a ahorrar ahora su exposición porque vamos mal de tiempo. Así que se hable, pues, una posición favorable a la vía diplomática que permita el reconocimiento de México y el establecimiento de relaciones entre ambos países, sobre todo con el objetivo de tratar de recuperar una privilegiada posición en las relaciones comerciales con la nueva república, que por supuesto debía derivarse de los lazos que durante siglos habían unido a ambos territorios y de los que ahora se beneficiaban otras potencias europeas. Se mostró la disposición del nuevo gobierno, como dije, para reconocer las independencias americanas. Se desarrolla en 1834, el 1 de mayo, un encuentro en Londres entre el embajador mexicano entonces, señor Garro, y el conde de Floridablanca. Este le expuso el interés que tenía España en recuperar el comercio con América y, de otra parte, lo que entendía era la necesidad que tenía México de ser reconocido como Estado independiente. Le señaló Floridablanca a Garro que le podría facilitar pasaportes para que se trasladase inmediatamente a España y comenzase la negociación. Garro, con esta extraordinaria prudencia, le indicó que era mejor tener unos contactos iniciales y que si se iba avanzando, entonces sería el momento de exhibir poderes, trasladarse a España y acordar un tratado. En todo caso, Garro manifestó que debía comunicar esta propuesta a su gobierno a tenor de una respuesta que ya le indicaría. Desde que se inició el proceso, pues en 1810, el proceso de independencia, solo hasta 1834 no se inician esos primeros contactos diplomáticos. Cuando se desarrollan esas primeras reuniones, que van teniendo un cierto avance, finalmente acudirá a Madrid Miguel Santamaría, como representante plenipotenciario entonces de México, sustituyendo a Máximo Garro, y España estaría representada por Juan Álvarez de Mendizábal. Pero no adelantemos con acontecimientos. José María Gutiérrez de Estrada, secretario de Relaciones Interiores y Exteriores de México, va a remitir, meses después de esas primeras reuniones, el 5 de marzo de 1835, al presidente del Consejo de Ministros de España, Francisco Martínez de la Rosa, una carta de acreditación a favor del plenipotenciario Santamaría. Expresa Gutiérrez de Estrada en la exposición de motivos los que han llevado a esta decisión: la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre que ha perjudicado a ambos países y la necesidad también de aprovechar ahora que había un gobierno liberal en la península que tenía otros planteamientos y otras perspectivas más abiertas. Aparte de razones sentimentales, la inexistencia de relaciones exigía ya la necesidad de acabar con esta situación perjudicial. Las cosas ya no podían volver atrás. Por ello, decía este secretario, desde la afirmación de la independencia de la patria, de su patria, se congratulaba de poder alcanzar este objetivo con aquella otra, refiriéndose a España, literalmente dice, en que recibí mi educación y que amo entrañablemente. Mostraba el deseo de llegar a un buen tratado para recuperar los lazos de amor y convivencia que debían existir entre aquellos. Tras esa carta hay algunas otras reuniones y
para facilitar el conocimiento de lo que se ha debatido, se realiza un informe en junio de 1835 por el nuevo embajador de España en la capital londinense, Miguel Ricardo de Álava y Esquivel. Le remite con el título Conferencia tenida entre la gente de México y el ministro de Su Majestad en Londres, a Martínez de la Rosa, ese informe. En el mismo informe afirma que la reunión se ha celebrado a petición de Santamaría y en la misma le ha formulado la intención de establecer la reconciliación entre ambos gobiernos siguiendo las instrucciones del gobierno mexicano. A juicio del informante, Santamaría es una persona muy vinculada a España, pues no en vano ha pasado mucho tiempo aquí y fue además represaliado en 1814 al regreso de Fernando VII junto a otros beneméritos españoles, junto a otros liberales españoles. Esto, unido al conocimiento del país y a las relaciones de amistad que tenía con el propio Martínez de la Rosa y otros políticos de España del momento, permitía disipar mucha desconfianza. Santamaría expuso al embajador español la necesidad de acelerar el curso de las negociaciones. Primero, para evitar las intrigas que un partido en México estaba desarrollando oponiéndose a ese proceso de negociación. Por ejemplo, los comerciantes mexicanos y extranjeros que no veían con buenos ojos ese acuerdo por presuponer que iban a volver los privilegios españoles que una guerra y una separación de 25 años no habían podido borrar. El peligro de no llegar a un acuerdo en esta ocasión, según aquel, era que difícilmente se volverían a dar las circunstancias actuales y que se iban a reabrir heridas que se han ido curando con mucho trabajo. En segundo lugar, muy importante, el plenipotenciario mexicano planteaba al embajador español la necesidad de no exigir cosas imposibles, entre ellas compensaciones para contribuir a aliviar a España del peso de la grande deuda que tenía contra ella. Hasta aquí es el informe de Álava, en el que se limita únicamente a relatar el contenido de la reunión. Ahora añade de su propia planteamiento el embajador que a su juicio es necesario abrir nuestro comercio a estos nuevos canales de riqueza, pero que en su opinión eso exigía desistir de una vez por todas de la condición sine qua non del pago de deudas compensatorias, porque, dice, es un punto que todos ellos están resueltos unánimemente a negar cualesquiera que sean las consecuencias. Una vez nombrado Santamaría embajador de México en Londres el día 8 de enero de 1835, va a recibir después los poderes y las instrucciones oportunas para el desarrollo de su misión diplomática en la corte británica. Y se le advertía por parte de su gobierno que la gestión principal para la que se le había nombrado era la española. Las citadas instrucciones contenían dos partes, una secreta y otra pública y abierta. En la primera se le indicaba que se le concederían a España ventajas comerciales en los aranceles de las aduanas marítimas y que serían rebajados otros tributos sobre los derechos de importación de productos españoles y en todos los demás supuestos que ya se hubieran acordado con otros estados. En las instrucciones abiertas se le aconsejaba que hiciese lo que diríamos hoy una campaña de imagen, es decir, que hiciese gestiones con sectores de la política española y de la prensa española para influir en la opinión pública. El reconocimiento de la independencia debía ser la base del tratado sin ninguna restricción y ninguna obligación. A partir de ahí se debería proceder a la elaboración de un convenio de comercio basado en la completa igualdad y reciprocidad en términos de naciones más favorecidas. Unos meses después, estábamos en febrero, pues hasta el 24 de junio no se presentaría Santamaría con sus credenciales ante la corona británica como representante de México en el Reino Unido. Unos días antes de esa presentación, Santamaría, en nombre del gobierno de los estados mexicanos, dirige una extensa e interesantísima misiva al presidente del Consejo de Ministros español. Comienza anunciando que el gobierno de México ya tiene constancia de las negociaciones previas que se han llevado en París y en Londres y que
por parte de ese gobierno, tiene la mayor disposición a reconocer mediante un tratado de paz y amistad su relación con España y espera de España que reconozca la absoluta independencia de México. Así que se muestran dispuestos, como digo, a alcanzar la, dicen, deseada reconciliación entre la antigua madre patria y los nuevos estados independientes de América. Tras exponer la satisfacción que suponía para su gobierno acabar con esta situación, este estaba dispuesto a olvidar generosamente todo lo pasado y, teniendo en cuenta los torrentes de sangre, dice, las ruinas y desolaciones que tras sí han dejado 25 años de guerra encarnizada, esto debe servir como acicate para poner fin de una vez por todas a este estado de cosas y alcanzar la paz. Pero no obstante ello, esto es muy importante, se ve obligado a comunicarle al presidente del Consejo de Ministros español que hay una normativa aprobada por el Congreso mexicano que debe ser tenida muy en cuenta. Y a tal efecto le anexa a la misiva una ley mexicana de fecha 11 de mayo de 1826. En el primer artículo de esa ley se afirma: los Estados Unidos mexicanos no oirán jamás proposición alguna de España ni de otra potencia en su nombre si no está fundamentada en el reconocimiento absoluto de la independencia bajo la forma actual de su gobierno. Así que sin el cumplimiento de ese artículo no es posible proceder a ulteriores convenios, afirma Santa María. En cuanto al segundo artículo de esa ley, exponía con claridad lo siguiente: tampoco accederá en ningún tiempo a demanda alguna de indemnización, tributo o exacción que pueda entablar el gobierno español o cualquiera otro en su nombre por la pérdida de su antigua supremacía sobre estos países. Estaba claro que la limitación específica era la que hacía imposible llegar a ningún acuerdo de compensación. Si se incumplía alguno de estos dos artículos, el representante del gobierno o el negociador mexicano que hubiese incurrido en ese cumplimiento se vería sometido al delito de alta traición y a las penas correspondientes. Recordaba Santa María que no era posible la compensación porque el pueblo mexicano no tenía idea de comprar su independencia, pues ya la había adquirido con su sangre. Es muy importante también en esa misiva que el representante mexicano desgrana el detalle de lo que constituye la deuda nacional para evitar la ruina de las fortunas de millares de familias, tanto de nativos como de españoles europeos, incluso de aquellos que habían estado en contra de la independencia. Esa deuda nacional fue reconocida en el año 1824 como tal deuda nacional, y el monto, según los cálculos que se ofrecían, ascendía en 1823 a la cantidad de 49 millones de pesos fuertes. Manolo, ¿sí? Tenemos que cerrar esta primera parte, volvemos a entrar y le dedicás los primeros minutos al cierre, ¿te parece? De acuerdo, perfecto. Salimos y entramos con el segundo link, en unos minutos.